conseguimos el micrófono. Primero llegaron, y eso es la primera alegría. Agradecemos que está aquí Diego Vecchio. Nos acaba de decir que cambió el título de la charla, así que si ustedes venían por una charla, van a escuchar otra. No, es lo mismo. Bueno, ponía tan en duda la existencia de los fantasmas que ni siquiera les tenía miedo. Literatura, saberes obsoletos y ciencias muertas. Así que, bueno, tiene un título mucho más llamativo. ¿Quién va a dirigir todo acá? Va a ser Eliana Ugarte, es estudiante del doctorado, así que ella va a estar a cargo y le agradecemos mucho. Esta es la tercera charla inaugural que hemos organizado. La primera estuvo Adam Kovacsy, la segunda Cynthia Rinsky y ahora el profesor Diego. Gracias. Ahora comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a la inauguración de nuestro año académico. Hoy nos acompaña el profesor Diego Vecchio. Él es narrador, ensayista, traductor, profesor de literatura hispanoamericana de la Universidad de París 8 y de un taller que suena súper interesante sobre confección de lenguas imaginarias y espectrales, también en la Universidad de París 8. Es el autor de varias ficciones de Historia Calamitatum, Microbios, Osos, La extinción de las especies, de la que yo me confieso grupi, y de Microbios también, que fue finalista del Premio Ralde de novela, y también de los ensayos Egocidio, inconsciente, Egocidio, Macedonio Fernández y La liquidación del yo. Y ahora vuelve con otro ensayo, ¿ya? Que salió el año pasado, que tiene por título El demonio telepático. Por tanto, vamos a estar hablando de, no sé, decíamos encender los micrófonos, porque vamos a estar hablando del hebrero, de parapsicología, del inconsciente, digamos, de la lucha que quedó, el nombre nos avisa muchísimo de la lucha epistemológica que quedó entre el psicoanálisis y las ciencias ocultas, y cómo la literatura logra reciclar y retomar todo esto y hacerlo sustancial. Creo que va por ahí todo, ¿verdad? Me gustó mucho el texto. Yo soy buena para los spoilers, así que me voy a callar para no sacar nada. Y le doy la palabra al profesor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y antes de empezar a leer el texto que escribí, quería aclarar un poco el título, que es el mismo título que el que aparece en el afiche, con el agregado de literatura, y esta frase ponía tan en duda la existencia de los fantasmas que ni siquiera les tenía miedo. Y en realidad es un trabajo, la ponencia es un resumen del libro que salió el año pasado en Mar Dulce, El demonio telepático, donde a través de la literatura intenté interrogar ciertos saberes que son como obsoletos o ciencias muertas, como la parapsicología, el psicoanálisis. Por una cuestión de tiempo me voy a concentrar en el problema de la parapsicología como un saber que tiene pretensiones científicas, pero que está en conflicto con las creencias religiosas, con el pensamiento mágico. Y en todo caso la literatura va a ser el hilo conductor, porque como escritor me siento más competente hablando desde este lugar de escritor que desde un lugar de experto en ciencias muertas. Bien, entonces comenzamos, no sé si estoy diciendo. Sí. Bien, entonces la primera parte es el retorno de los muertos y el inconsciente espectral. Ponía tan en duda la existencia de los fantasmas que ni siquiera les tenía miedo. Este aforismo del escritor alemán Georg Christoph Lichtenberg, que hace coexistir en una misma frase un sujeto que duda y teme, un sujeto que cree y descree a la vez, podría aplicarse a un saber que emerge en la segunda mitad del siglo XIX y que titubea entre magia y ciencia, racionalidad e irracionalidad, conocido con el nombre de parapsicología, cuyo objeto de estudio es lo que me atrevería a llamar el inconsciente espectral. La historia del inconsciente espectral comienza hacia 1847 en Estados Unidos, cuando la familia Fox se muda a Hyattville, estado de Nueva York, a una granja embrujada donde se oyen golpes misteriosos. El 31 de marzo, en la víspera del April Fool's Day, los ruidos se vuelven particularmente insistentes. Kate, Margaret y su madre intuyen que este fenómeno no se produce de manera arbitraria, sino que parece obedecer una voluntad o potencia invisible
capaz de responder a preguntas concretas a través de golpes que significan un sí o un no, una cifra o una letra. A través de este lenguaje telegráfico, esta familia metodista entabla un diálogo con un supuesto espíritu de ultratumba, que en vida terrena fue un buhonero llamado Charles Haynes, asesinado por dinero en aquella misma casa 5 años antes. Los Fox llaman a los vecinos y en lugar de sentirse intimidado, el espíritu se vuelve más locuaz y refiere a través de golpes los detalles y móviles del crimen, revelando que sus despojos están enterrados en el sótano. Y efectivamente se encuentran en el sótano, a una profundidad de 5 pies, los restos de un esqueleto. El espiritismo se difunde más allá de Hyattville y rápidamente alcanza las principales ciudades de la costa noreste de los Estados Unidos. Miles de adeptos se convierten a esta nueva religión y a partir de entonces nada detiene la epidemia, ni siquiera las declaraciones que hace Margaret Fox, movida por el alcoholismo y las querellas familiares, reconociendo que la historia del espíritu de Hyattville era en realidad una broma que se le fue de las manos. Los espiritistas no le creen. Los espectros pierden toda timidez y se manifiestan no solamente a través de golpes, sino también haciendo girar mesas, moviendo objetos, apareciendo con túnicas flotantes. La comunicación con el más allá se perfecciona y muy pronto es posible entablar conversaciones más sofisticadas gracias a la invención de un tablero de madera con un alfabeto conocido con el nombre de Ouija, o a la intervención de profesionales del más allá dispuestos a prestar el cuerpo para hacer hablar un muerto a cambio de una ayuda pecuniaria. La fiebre espiritista cunde no solo por los Estados Unidos, sino también por Europa cuando algunos medium cruzan el Atlántico y llevan la peste ultraterrena a Inglaterra y después al continente, despertando de sus tumbas a los fantasmas del viejo mundo. Una de las primeras exportaciones culturales norteamericanas a Europa es esta nueva religión espectral. 2. Secularización y desencantamiento del mundo. Reivindicar en pleno siglo XIX la creencia en la existencia de espíritus de ultratumba que retornan a este mundo para conversar con los vivos resulta anacrónico en una modernidad definida por la secularización. Se suele entender por secularización el traspaso de bienes eclesiásticos a la esfera civil. Por extensión, secularización designa un proceso específico de la modernidad europea caracterizado por el repliegue de las creencias religiosas y la pérdida de su influencia en el espacio público. Con el declive del cristianismo, muchos de los comportamientos, prácticas y valores originados en la esfera religiosa son transferidos a la política, la economía, la ciencia, las artes y las letras, que se emancipan y se erigen en campos autónomos, regidos por sus propios valores, a veces en conflicto con los de la religión. Cambiamos de... La secularización de las sociedades occidentales está asociada al desencantamiento del mundo, expresión que inventa Schiller en su poema Los dioses de Grecia y que retoma el sociólogo Max Weber en una aceptación estrictamente definida, la eliminación de la magia como técnica de salvación. Según Weber, la religión se construye por un proceso de racionalización que se traduce en la supresión de todo componente mágico. En la cultura occidental, este proceso de racionalización de la esfera religiosa comienza con el judaísmo, es prolongado por el cristianismo y culmina con el protestantismo. La magia intenta ejercer una influencia sobre los dioses a favor de los mortales a través de un intermediario, el mago, al introducir la idea de un dios trascendente que no puede ser manipulado por rituales mágicos. El judaísmo y el cristianismo se liberan de estas mediaciones. Después de la Reforma, el desencantamiento del mundo prosigue con la ciencia. Si las religiones de redención implican el repudio de la magia, el advenimiento de la ciencia empírica supone a su vez la erosión de la religión. Mientras mayor es la racionalización de la ciencia, mayor es también el alejamiento de la religión de la esfera racional y su caída en lo irracional. Con el desencantamiento del mundo se desvanece el reino de lo invisible y los poderes ocultos que lo rigen. Con el advenimiento de la ciencia, el mundo se transforma en un mecanismo causal y previsible que puede ser dominado mediante el cálculo. Este pasaje de la magia a la religión y de la religión a la ciencia ha dado lugar a muchos malentendidos. La modernidad no es solamente una historia de pérdida, sustracción y negatividad, mucho menos una historia de progreso, acumulación y avances técnicos. La aparición en pleno siglo XIX del espiritismo prueba que la secularización y el desencantamiento del mundo no son procesos lineales ni irreversibles. Las relaciones entre saberes y creencias, pensamiento mágico y pensamiento científico no se reducen a un mero antagonismo. Las fronteras son movedizas, propicias a todo tipo de contrabando, sobre todo en el campo de los saberes psíquicos. El
desencantamiento coexiste con el reencantamiento del mundo y el pensamiento mágico irrumpe en el pensamiento científico, ahí donde no es invitado y donde menos se lo espera. 3. El espiritismo como telegrafía de ultratumba. En la era del desencantamiento del mundo, para fundar una nueva religión no basta con milagros, ni siquiera con la invención de nuevos dioses o la escritura de un libro. Para ganar legitimidad en el siglo XIX, la creencia de adoptar las poses de la ciencia. Por eso mismo, Hippolyte Léon Denisard-Rivail, institutor y pedagogo más conocido por su seudónimo de vida de Allan Kardec, intenta transformar las creencias espiritistas en saber racional, haciendo caso omiso de las fricciones entre ciencias y creencias, o mejor dicho, aprovechando las brechas. El espiritismo imita las maneras del pensamiento científico, prolongando los progresos de las telecomunicaciones en el terreno de la magia y la religión. Si en el siglo XIX se fabrican artefactos que hacen posibles las conversaciones a distancia, más allá de los límites espaciales y temporales, como el telégrafo o el teléfono, no resulta descabellado imaginar que es posible conversar también con los habitantes del otro mundo. Edison, el inventor de la lamparita eléctrica, consigue un necrófono, un artefacto que permite hablar con los muertos. El espiritismo podría ser definido como una telegrafía de ultratumba. Kardec, que comienza redactando dictados para inculcar a los niños las reglas de gramática y ortografía de la lengua francesa, termina transcribiendo mensajes del más allá dictados por espíritus con vocación didáctica, bastante conversadores, por cierto, dispuestos a revelar los secretos del inframundo. Poniendo su talento pedagógico al servicio de las comunicaciones espectrales, Kardec publica una serie de manuales de vulgarización espiritista, entre los cuales figura el Libro de los Espíritus en 1957, el Libro de los Mediums de 1861 y el Evangelio según el Espiritismo de 1864, que configuran un sistema. Según la doctrina de Kardec, el hombre está formado por 3 elementos estrechamente asociados: cuerpo, alma y perispíritu. El cuerpo es la sede material, el alma la sede de la inteligencia y de la voluntad, el perispíritu es un hilo eléctrico que liga cuerpo y alma, conectando lo material y lo inmaterial, lo visible y lo invisible. Cuando el individuo muere, estos 3 elementos se disocian. La muerte es la destrucción del cuerpo, pero no del alma ni del perispíritu, que sobreviven bajo la forma de espíritu errante, antes de reencarnarse en otro cuerpo, tras un periodo más o menos prolongado según el grado de perfección o imperfección. Para el espiritismo, el mundo de ultratumba no está disociado del nuestro. A través del perispíritu, los espectros interactúan con el mundo material, haciendo girar las mesas, desplazando objetos, provocando ruidos y golpes, conectándose a un medium. En rigor, el espiritismo es un nuevo avatar de la posesión. En una atmósfera de silencio y penumbras, el medium se concentra mirando fijamente una hoja en blanco, un vaso de agua o un anillo. A veces se toma de la mano de los otros asistentes, formando una cadena. Al cabo de un rato cae en un estado de trance y se transforma en otro. No solamente sus rasgos físicos se distorsionan, sino también le cambia el timbre de la voz. En este estado de disociación subjetiva, el medium descubre talentos hasta entonces desconocidos, como leer pensamientos, adivinar el pasado de desconocidos, anunciar el futuro, dibujar con los ojos cerrados con la destreza de un artista, hablar lenguas desconocidas, mover objetos a distancia sin contacto físico. El tosco sistema telegráfico de los comienzos, fundados en golpes, conocidos con el nombre de tiptología, al tosco sistema telegráfico, entonces suceden formas mucho más sofisticadas de comunicación con el mundo invisible, como la psicografía, cuando un espíritu se manifiesta tomando posesión de la mano del medium, que se pone a escribir sin saber lo que escribe. La psicografía es una tentativa de sacralización de la escritura en un mundo desencantado. Si en la antigüedad, a través de los profetas, se manifestaba el espíritu, en la era secular, a través de los medium, se expresan los espíritus de los ancestros y personalidades insignes como Platón, Cleopatra, Juana de Arco, Napoleón. De este modo, algunos hombres y mujeres de letras conocen una vida después de la muerte. Shakespeare o Voltaire retornan a la tierra para escribir lugares comunes en lenguas que en vida desconocieron, con una ortografía y gramáticas tambaleantes. De este cruce entre las letras y la voz de los muertos irrumpe una verdadera literatura mediúnica que se despliega de la mitad del siglo XIX hasta nuestros días, adoptando las formas más variadas que van de los ecos poéticos de ultratumba de cierto Vavasseur, prologados por Allan Kardec, a la escritura automática de los surrealistas y sus iluminaciones profanas, sin olvidar a Victor Hugo, William Butler, Yeats, Pessoa o Mario Lebrero.
Un ejemplo entre tantos de esta literatura son las producciones mediúnicas que suscita el misterio de Edwin Drood, obra que Charles Dickens deja inconclusa sorprendido por la muerte en 1870. Esta novela por entregas relata la historia de Edwin Drood, un huérfano destinado a comprometerse con Rosa Bad, también huérfana. Edwin tiene una relación muy estrecha con Jack Jasper, un hombre apenas mayor que además de ser su tío y tutor, es un opiómano enamorado de Rosa en secreto. Cuando Edwin y Rosa rompen el noviazgo, Edwin desaparece misteriosamente después de una fiesta celebrada por Jack Jasper. Algunos indicios hacen pensar que el personaje es asesinado, pero Dickens no tiene tiempo de escribir el desenlace. Desde entonces, muchos lectores intentan resolver un misterio que no tiene solución en este mundo, imaginando el final de una novela sin final. Los resurreccionistas están convencidos de que Edwin Drood no fue asesinado, mientras que los pompas funebristas estiman con una misma determinación que sí lo fue y acusan principalmente a Jack Jasper. En los papeles que deja Dickens, nada permite confirmar o refutar estas conjeturas. El espiritismo le brinda las letras posibles hasta entonces desconocidas, cuando en 1872 Thomas Power James, un obrero tipógrafo de Nueva Inglaterra, oye la voz de un espíritu que afirma ser Charles Dickens, dispuesto a dictarle el final de la novela. Sumido en estado de trance, Thomas James se abandona a la escritura automática y durante varias noches completa los capítulos que faltan. Según este dictado de ultratumba, Jack Jasper intenta asesinar a Edwin Drood, pero sus planes homicidas son desbaratados. Mientras Jasper piensa que su sobrino descansa para siempre en una cripta de la catedral de Closterham, Edwin Drood es salvado por un testigo que lo saca de la cripta en estado de inconsciencia. La novela concluye con la reaparición espectacular de la víctima. Un año después, aparece una edición a cuenta de autor de la segunda parte del misterio de Edwin Drood, escrita por el espectro de Dickens, que se disculpa en un prefacio por retomar la pluma valiéndose de una mano ajena, pero aclara que no podía descansar en paz en el más allá sin conocer lo que el público pensaba de su último libro. Poco convencido de esta versión espectral, Arthur Conan Doyle, autor de célebres novelas policiales, aprovecha una sesión de espiritismo organizada por Florisel von Reuter para conversar con Dickens sobre este asunto. El espectro, que se da a conocer bajo este nombre, rechaza la versión de Thomas James, proponiéndole a Conan Doyle un nuevo final. Esta es la represalia que la crítica espectral inflige a los autores que tienen la descortesía de morir dejando una obra inacabada, reescribir lo que no fue escrito una y otra vez, sean cuales sean las condiciones laborales de ultratumba hasta el fin de los tiempos. 4. Psychic-Science. Si el espiritismo es una creencia mágico-religiosa que no desestima los progresos de la ciencia, lo inverso también es cierto. Muchos científicos terminan seducidos por los fenómenos mediúnicos. Es el caso de Sir William Crookes, Marie-Pierre Curie, César Lombroso, William James, Camille Flammarion, Carl Jung o Sandor Ferenczi. El pensamiento mágico, que es expulsado a las pedradas de la residencia señorial, vuelve a ingresar por el corral alborotando gallos y gallinas. Gracias a la flexibilidad de las fronteras entre los saberes psi que aún no están trazadas nítidamente, los espectros se transforman en un objeto digno de ciencia. Así nace hacia fines del siglo XIX una nueva disciplina con un nombre que cambia según los lugares, que pretende estudiar desde un punto de vista estrictamente científico la experiencia mediúmnica. La época áurea de esta ciencia de los espectros se despliega entre 1880 y la Segunda Guerra Mundial. En la Gran Bretaña victoriana, a esta nueva disciplina se la conoce con el nombre de Psychic Science, ciencias psíquicas. Psíquico, que no ha de ser confundido con psicológico, se dice de ciertos fenómenos mentales que no pueden ser explicados por las leyes naturales y que por ende escapan al campo de la psicología. Pero los franceses consideran que el adjetivo psíquico es un término que implica demasiados presupuestos, no solo por su relación comprometedora con las ciencias ocultas, psychic significa también adivino vidente, sino también porque existen fenómenos como la levitación, la telequinesis o las casas encantadas que son puramente físicos. Charles Richet, profesor de la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina de París, asistente de la Salpêtrière y Premio Nobel de Medicina de 1913, forja un nuevo término, metapsichique. Si para Aristóteles el libro de la metafísica viene después del libro de la física, para Richet la metapsíquica es la ciencia que viene después de la psicología. El término gana adeptos, al menos en el continente.
Para fundar una ciencia es necesario establecer una línea de marcación con las creencias mágico-religiosas. La parapsicología es fundada a partir de una ruptura con el espiritismo. En lugar de atribuir la causa de los fenómenos mediúnicos a la acción de un espíritu desencarnado de retorno a la Tierra para conversar con los vivos, las ciencias psíquicas o metapsíquicas los consideran como el resultado de ciertas facultades humanas, hasta entonces desconocidas por la ciencia tradicional, asociadas a un concepto que por aquel entonces comienza a ganar terreno, el inconsciente. Este inconsciente espectral ha de crear su propio perfil epistemológico, estableciendo diferencias y divergencias con versiones cercanas o lejanas, como el inconsciente hipnótico, el inconsciente magnético, el inconsciente cerebral, el subconsciente, las personalidades dobles, múltiples, sucesivas, alternativas y desde luego el inconsciente freudiano. 5. La invención de la telepatía. Uno de los primeros fenómenos que estudian los psiquistas es la telepatía. Friedrich Mayer, poeta y crítico literario, inventa este término que designa la capacidad de una mente para recibir o provocar impresiones a distancia en otra mente sin la intervención de los 5 sentidos conocidos. Por impresión, Mayer entiende no solamente los pensamientos, sino también las percepciones, los afectos, los recuerdos y los sueños. La telepatía es un nuevo avatar de la transmisión de pensamientos. Los psiquistas prefieren abordar este fenómeno desde una perspectiva discretamente espectral, interesándose en la aparición a distancia de una persona a otra persona en un momento de grave peligro, agonía o muerte. Para no despertar sospechas en la comunidad científica, los psiquistas estudian al principio los fantasmas de los vivos antes de deslizarse sigilosamente hacia los espectros de los muertos. Mayer no solo inventa el nombre, sino también un género, el testimonio telepático. Para recolectar experiencias paranormales, lanza una encuesta en la prensa. Tras examinar minuciosamente las respuestas recibidas, eliminando las informaciones que pudieran ser consideradas dudosas o fraudulentas, publica en 1888, junto con Edmund Gurney y Frank Podmore, Fantasmas de los Vivos, una recopilación de 700 casos de telepatía, validados a partir de testimonios cruzados con una pesquisa policial. A pesar de la diversidad de los materiales recogidos, hay siempre una misma historia narrada con pocas variantes en torno a una coincidencia ominosa. Antes de ir a dormir o al despertarse, a veces en medio de un sueño, una dama o caballero victoriano percibe una imagen visual, auditiva, táctil, gustativa o olfativa de un ser querido, amigo o allegado, que corresponde con una escena que ocurre al mismo tiempo pero en otro lugar, en un momento emocionalmente paroxístico. La imagen y el afecto asociado son transmitidos a distancia más allá de los canales sensoriales conocidos, independientemente de todo soporte material, como si un hilo telepático uniera las psiques. Un ejemplo. Hacia las 11 de la noche el reverendo Barker, párroco de Cottenham, Cambridge, se acuesta y antes de dormir se percibe una tía muy querida que se le acerca con una sonrisa antes de desvanecerse. La aparecida vive en Madeira. Semanas más tarde le llega una carta que le anuncia que su tía había fallecido aquella misma noche y que durante la agonía no había dejado de pronunciar su nombre. Otro ejemplo, una noche de invierno, Mr. West, hija de Sir John Crowe, cónsul británico en Noruega, tiene un sueño. A través de una ventana ve a su padre deslizándose en un trineo. Al llegar a una encrucijada, atisba a otro viajero también en trineo tirado por un solo caballo. Sir John Crowe no lo ve y cuando están a punto de chocar, el caballo del viajero se encabrita y el padre pasa por debajo de las coces. Mr. West se despierta angustiada y 2 días más tarde su padre viene a visitarla y le confirma que aquel accidente que por poco le cuesta la vida había ocurrido en el mismo momento del sueño. Los fantasmas de los vivos son considerados alucinaciones telepáticas. El término alucinación no implica aquí una dimensión patológica. Para las ciencias psíquicas, entre lo normal y lo patológico, se intercala una tercera categoría, lo supranormal. A diferencia de la alucinación patológica, definida como percepción sin objeto, la alucinación telepática, también llamada alucinación verídica, tiene un correlato real. Pero este correlato real, a diferencia de la percepción normal, ya no está definido por la presencia, sino por la ausencia. En la alucinación telepática se percibe un objeto que paradójicamente no es posible percibir, puesto que está fuera del campo de lo perceptible. 6. El inconsciente subliminal.
Para explicar la percepción de lo que no puede ser percibido, Friedrich Mayer inventa una teoría del inconsciente comparando la psiquis con el espectro lumínico. Del mismo modo que existen rayos ultrarrojos y ultravioletas que son invisibles para el ojo humano, así también existen estados psíquicos que escapan a la conciencia, aunque no por ellos inexistentes. Según Mayer, el yo de la psicología clásica no es más que una isla en medio de un océano de contornos indefinidos. Y de hecho, existe en nuestra personalidad un umbral movedizo como la línea que trazan las olas en la orilla del mar. Este umbral determina dos tipos de estados psíquicos. Por un lado, el flujo de percepciones, pensamientos y afectos que se encuentran por encima y que corresponden con la conciencia empírica, regidos por el espacio, el tiempo y la ley de causalidad, a los cuales atribuimos nuestra identidad personal, y por el otro los estados que se encuentran por debajo de este umbral, pero también por fuera de los límites ordinarios de la conciencia y que por ende resultan imperceptibles. Entre los estados subliminales figuran las facultades psíquicas inferiores, como el control de ciertos procesos fisiológicos, pero también las facultades superiores, como las que se manifiestan en los fenómenos psíquicos, las ciencias, las artes y las letras. Dichos estados subliminales, lejos de ser intermitentes o excepcionales, tienen cierta continuidad a tal punto que Mayer postula la existencia de un yo subliminal. Si para la psiquiatría la disociación de la personalidad es sinónimo de miseria psicológica, para los psiquistas, por el contrario, la vida subliminal corresponde a la zona más noble, compleja y refinada de la personalidad. El yo subliminal posee recuerdos más allá de la memoria, pensamientos más allá del pensamiento, percepciones más allá de la percepción, deseos más allá de la voluntad y lenguas más allá de la lengua materna. De la existencia de este yo subliminal a la proclamación de un yo espectral hay un solo paso. Para Mayer, el yo subliminal sería una prueba científica de la supervivencia de nuestra personalidad después de la muerte. ¿Qué es un espectro o un fantasma? Según los espiritistas, un espectro o un fantasma sería una persona muerta que obtuvo una autorización del más allá para ingresar en el mundo de los vivos. Para Mayer, un espectro o un fantasma no es la aparición de un muerto, sino una post-imagen. Esto es, una imagen producida por la energía de la persona fallecida que continúa manifestándose de manera residual después de la muerte y que es percibida como una aparición fantasmática por el yo subliminal. 7. De las Indias al planeta Marte, un caso de sonambulismo con glosolalia. En el año 1900, fecha de publicación de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, Theodore Flournoy, médico y psicólogo de Ginebra, publica el historial de Ellen Smith, en la realidad Elise Müller, empleada de comercio y medium que pone sus talentos espectrales al servicio de la ciencia con el título De las Indias al planeta Marte, estudio sobre un caso de sonambulismo con glosolalia. La diferencia de Ellen Smith con otros medium es su imaginación desbordante. Las visiones, voces y revelaciones que tienen lugar, sesión tras sesión, se enlazan y traman lo que Flournoy no vacila en llamar una novela. En realidad no una, sino tres. En estado de trance mediúnico, Ellen Smith produce durante 4 años una trilogía sonambúlica compuesta por una novela real, una novela hindú y una novela marcial. La novela real y la novela hindú están vinculadas a las existencias anteriores de la medium. En el siglo XV, Ellen Smith es la hija de un jeque árabe que contrae nupcias bajo el nombre de Simandini con Sidruka, príncipe hindú de la región de Kanata, situada en el sudoeste de la India, y se transforma en su esposa preferida. En el siglo XVIII, Ellen Smith aparece bajo los rasgos de la ilustre y desgraciada María Antoinette. Leopold, su espíritu tutelar, es la reencarnación de Giuseppe Balsamo, célebre ocultista más conocido como el conde de Cagliostro, enamorado perdido de María Antoinette. En las postrimerías del siglo XIX, la princesa hindú y la reina de Francia se reencarnan en un astronauta astral que viaja hasta el planeta Marte. La novela marciana describe la flora, la fauna, como así también las lenguas y escrituras marcianas, gracias al encuentro con Esenal, un marciano que le inicia en los rudimentos de los idiomas extraterrestres. Por lo visto, el sonambulismo de Ellen Smith está acompañado de glosolalia. En el siglo XIX, el término ya no designa un carisma del espíritu, sino la producción de neologismos durante un estado de trance.
Dos tipos de fenómenos glosolálicos se distinguen en estas novelas mediúmnicas. Por un lado, la invención de la lengua que hablan los habitantes del planeta Marte, versión espiritista de la lengua de los ángeles, y por el otro, el empleo de algunas palabras de sánscrito, lengua natural que Ellen Smith en principio ignora por completo, pero que la princesa Simandini habla corrientemente, versión espiritista del don de lenguas. En una sesión dice Ateya Ganapatinama, expresión utilizada para saludar o bendecir. Y en otra sesión dice Mama Priva, Mama Rasiliu, Mama Saliu, Sibruka, Apataba, Vasina, Damasa, Simia, Damasa, Bagda, Sibruka. Expresiones que significan mi querido, mi buen, mi excelentísimo, mi bien amado Sibruka, ¿dónde hallar la felicidad sin ti? ¿Qué sentido puede tener esta lengua sin sentido? Para responder estas preguntas, Flournoy, que desconoce el sánscrito, invita a las sesiones a un grupo de especialistas de la India, entre ellos a Ferdinand de Saussure, titular de la cátedra de sánscrito y lenguas indoeuropeas de la Universidad de Ginebra. A Saussure le sorprende que Mademoiselle Simandini hable sánscrito y no pálpito. El sánscrito, dice, es la lengua noble y sagrada que pueden hablar solo los reyes, los brahmanes y los nobles, no las mujeres. Cuando un rey se dirigía a su esposa en la lengua noble, sánscrito, la esposa le responde siempre en la lengua vulgar, práctico. Tras un análisis pormenorizado de los mensajes glosolálicos producidos por Ellen Smith, Saussure concluye que no se trata de sánscrito propiamente dicho, aunque tampoco de nada que le fuera contrario. La lengua de Ellen Smith es una jeringosa en la cual es posible reconocer de tanto en tanto algunas palabras que presentan cierto parecido con el sánscrito, aunque muchas otras son neologismos sin sentido. Ellen Smith habla no sánscrito en el sentido estricto de la palabra, sino un simulacro de sánscrito que Saussure llama sánscritoide. Lo más curioso es que el sánscritoide de Ellen Smith excluye la F, fonema que tampoco existe en sánscrito. Existían 26 posibilidades contra una de crear palabras con esta letra. Saussure se pregunta, ¿cómo se explica que Ellen Smith haya reproducido un rasgo tan específico del sánscrito? Para los espiritistas y ocultistas, esta omisión es la prueba irrefutable de la reencarnación. Ellen Smith fue realmente en el pasado una princesa hindú. Que conociera el sánscrito no tiene nada de sorprendente. Para Flournoy, se trata de una manifestación del yo subliminal que tiene un dominio de las lenguas más allá de las lenguas conocidas. Ellen Smith habría aprendido el sánscrito sin darse cuenta, hojeando una gramática o un libro de sánscrito. También se podría pensar que este fenómeno es una mera consecuencia de la producción significante. En Saussure existen dos teorías del signo lingüístico. La primera teoría está formulada en el Cours de Linguistique, recopilación de las notas de sus estudiantes, publicado póstumamente en 1916. Saussure define así aquí el signo lingüístico como una entidad psíquica de dos caras, un concepto y una imagen acústica, o si se prefiere, un significado y un significante. Ambos elementos están íntimamente ligados y son indisociables. La segunda teoría es formulada entre 1906 y 1909 en algunos cuadernos con notas sobre los anagramas en la poesía indoeuropea, cuando Saussure quiere descubrir un principio que parecería regir la composición de ciertos versos latinos, según el cual los fonemas del verso son seleccionados en función del nombre propio de una persona o divinidad. En el epitafio inscrito en el sarcófago de Lucius Cornelius Scipio, por ejemplo, se puede leer Taurasia Kisauna Samio Kepit. Este verso contiene diseminados los fonemas del nombre propio, Scipio, presentes en las sílabas Ki, Kisauna, Pi, Kepit y Io, Samio. En esta segunda teoría, el concepto y su imagen acústica, o si se prefiere, el significado y el significante, están disociados. Comparada con el curso de lingüística, que desarrolla una teoría racional y científica del signo lingüístico, la teoría del signo de los anagramas aparece como una lingüística delirante, fundada en la discontinuidad del discurso y no en la continuidad, en el fonema y no en el signo, en la combinación alocada de los significantes y no en la oposición estructural. Cuando el significante se separa del significado y cobra autonomía, se produce sentido más allá del sentido de una profusión sin fin. El anagrama desborda el anagrama, detrás del anagrama siempre puede haber otro anagrama y detrás de otro anagrama hasta el delirio. En sus cuadernos, Saussure confiesa: cuando aparece un primer anagrama,
parece que se produce una iluminación. Después, cuando se ve que se puede agregar un segundo, un tercero, un cuarto, es entonces cuando, lejos de disipar las dudas, se comienza a perder confianza en el primero. Uno llega a preguntarse si no podría encontrarse en definitiva todas las palabras posibles en cada texto. Entre el curso de lingüística general y la teoría de los anagramas, se inmiscuye inevitablemente el sujeto. En todo enunciado hay otros enunciados latentes y la proliferación del significante parece no tener límites. El sánscritoide de Ellen Smith no es una excepción. En un libro dedicado a las glosolalias de Ellen Smith, Victor Henry, un lingüista contemporáneo de Saussure, ve en la omisión de la F una referencia a français. Al caer en estado de trance, Ellen Smith procura inventar una lengua lo más alejada de su lengua materna, y el francés, para producir un efecto de extrañeza. No resulta sorprendente que el fonema suprimido sea la inicial que designa esta lengua materna. El sánscritoide sería francés disfrazado de antifrancés. Nadie impide ver, por otro lado, en la ausencia de la F, una referencia a fama, mujer. Al fabricar el sánscritoide, la medium se apodera de una lengua de uso exclusivamente masculino. Frente al poder del lingüista y del psicólogo que estudian su sonambulismo con glosolalia, Ellen Smith opone su poder de producir y traducir lenguas cuyo sentido se le escapa a estos dos caballeros. También sería posible pensar en fantoma. El sánscritoide es la lengua de ultratumba hablada por una princesa hindú fallecida hace 500 años que retorna al mundo de los vivos en Ginebra para seducir a los hombres de ciencia y hacerles creer que el inconsciente espectral también está estructurado como un lenguaje. 8. Ray y la parapsicología científica, la muerte del sujeto espectral. En 1934, la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, abre un laboratorio de parapsicología dirigida por Joseph Van Rijn. Este hecho marca un punto de inflexión en la historia de la disciplina, desplazando el eje de las experiencias mediúmnicas hacia los fenómenos infrapsicológicos. Rijn aspira a transformar este saber tan contaminado por las creencias mágicas en una ciencia natural, tan rigurosa como la biología, depurada de sus escorias espectrales. El primer paso de esta depuración consiste en ajustar la nomenclatura. Rijn somete la profusa nomenclatura de fenómenos metapsíquicos a una drástica cura de adelgazamiento y la reduce a dos grandes categorías, la percepción extrasensorial y la psicoquinesia. La percepción extrasensorial designa una percepción independiente de los 5 sentidos, como ocurre en la telepatía, transferencia de pensamiento de una mente a otra, la clarividencia, percepción de objetos, acontecimientos a distancia, y la precognición, percepción de un acontecimiento futuro. La psicoquinesia, por su lado, designa la influencia directa ejercida por un sujeto sobre un objeto o un sistema de fuerzas sin intermediación física, el poder de la mente sobre la materia, si se quiere. Para que haya ciencia es necesario cuantificar. La parapsicología supone no solamente un cambio de nomenclatura, sino también y fundamentalmente de metodología. El desarrollo del cálculo de probabilidades le da a la noción de azar la respetabilidad de un mayordomo victoriano dispuesto a servir a las ciencias naturales y humanas. La parapsicología saca provecho de este cambio de paradigma. Aquí cambio de... Para cuantificar la percepción extrasensorial, Rijn inventa un dispositivo experimental muy simple, valiéndose de un mazo de 25 naipes con 5 símbolos: estrella, círculo, cuadrado, cruz y ondas, conocidos como las cartas de Zener. Las cartas son mezcladas y repartidas de manera aleatoria. Un sujeto tiene que adivinar el orden en que van saliendo, a ciegas y a sordas, sin ninguna información que lo guíe. En una planilla se lleva el registro de los resultados y en otra de las respuestas del sujeto, y a partir de la comparación de ambos registros se calcula el número de aciertos. Los resultados son analizados a partir del cálculo probabilístico. Con el mazo de Zener existe una posibilidad en 5 de acertar la carta que sale. Si se hacen 300 ensayos, existe la posibilidad de acertar por pura casualidad 60 veces. Si el número de aciertos es superior, por ejemplo, 119 veces, como fue el caso de Hubert Peirce Jr., un estudiante matriculado en la Universidad de Duke, que Rijn utiliza, entre otros, como conejito de India, se puede concluir que este resultado es significativo, es decir, que no se debe a la intervención del azar. En términos estadísticos, existe una posibilidad en 10 elevado a la 15ª potencia de que este hecho se produjera. De este modo, la parapsicología logra someter a la cuantificación aquello que resulta casi inconmensurable.
Para medir la psicoquinesia, Rain también inventa un dispositivo muy simple, esta vez valiéndose de dados. Un experimentador arroja entre 1 y 6 dados con un cubilete o con un dispositivo mecánico para eliminar la intervención de factores humanos o la acción de la fuerza de gravedad. Se le pide a un sujeto que intervenga mentalmente a fin de que el dado o una serie de dados caiga sobre la misma cara. Debe determinarse por anticipado cuántos juegos se llevarán a cabo y el juego estándar consiste en 24 tiradas. 2 dados arrojados 12 veces forman un juego. ¿Qué prueban estos test? Cuando el número de aciertos es significativo, es posible invocar la intervención de un factor ajeno al azar. El problema consiste precisamente en definir dicho factor X. Dadas las precauciones que son observadas al manipular las cartas o los dados, registrar las respuestas y analizar los resultados, es posible eliminar la hipótesis del fraude o del intercambio inconsciente de información sensorial entre el experimentador y el sujeto. Las experiencias concebidas por Rain confirmarían por vía negativa la existencia de fenómenos parapsicológicos. Por su carácter excepcional, estos fenómenos no se pueden ni repetir ni predecir. Si el número de aciertos de un sujeto en un ensayo permite excluir la intervención del azar, esto no significa necesariamente que en un próximo ensayo el mismo sujeto acierte la misma cantidad de veces. Pero el dispositivo experimental permite postular correlaciones en las interacciones no locales entre un sujeto y los objetos. Los aciertos varían en función de la motivación, la creencia, la capacidad de concentración, los tipos de personalidad. Los sujetos que creen aciertan más veces que los sujetos que no creen en la parapsicología. Cuando el experimentador se muestra escéptico, el número de aciertos también declina. En 1969, la Asociación Norteamericana por el Avance de la Ciencia reconoce la parapsicología como ciencia. Este reconocimiento, sin embargo, dista de ser unánime. A pesar de que la parapsicología respeta rigurosamente los protocolos experimentales, parte de la comunidad científica permanece escéptica e indiferente, por no decir hostil a este saber. Muchos científicos se niegan a admitir la existencia de fenómenos que contradicen los principios de la física o la psicología. Otros cuestionan los protocolos de experimentación o las bases estadísticas de los test. Otros invocan el fraude, poniendo en duda la buena fe del experimentador y de sus conejitos de India telepáticos o telequinéticos. Otros pocos se preguntan por qué motivo estos individuos con talentos premonitorios no aplican sus competencias parapsicológicas a actividades más emocionantes o lucrativas que el test de Zener, como el espionaje, la lotería o el póker. A pesar de las pruebas acumuladas a su favor, la parapsicología no es reconocida por la comunidad científica como saber científico. Para fundar una ciencia hace falta algo más que una cuantificación de la experiencia. Para que haya ciencia es necesario fabricar una creencia compartida como una religión. La creencia en la existencia de fenómenos parapsicológicos suscita en muchos científicos una resistencia. Frente a esta racionalización de lo irracional, responden con un prejuicio no menos irracional. Sean cual sean las pruebas invocadas, las condiciones de control observadas, los artefactos, máquinas y herramientas matemáticas utilizadas, estiman que los fenómenos parapsicológicos no existen. El precio que tuvo que pagar la parapsicología para alcanzar este mitigado reconocimiento de la comunidad científica fue la eliminación del sujeto espectral. Renunciando a un saber mediúmico, la parapsicología se transformó en un saber anémico, por no decir esquelético. El dispositivo parapsicométrico inventado por Rain despojó al sujeto espectral de todas las cualidades. Entre Eva Carrier, una medium que destilaba ectoplasma sin espesor de 2 dimensiones, o que hacía salir hilos de sus pezones que formaban coágulos que se movían a la manera de un reptil, y Mr. Stewart, que durante 1500 tiradas de cartas de Zener acierta 9400 veces en 37.100, superando las 7420 aciertos debido al azar, existe la misma diferencia que entre la sibila de Pumas y una máquina tragamonedas. Aquello que había dado origen a la disciplina, un sujeto que se suma en estado de trance y que le presta su cuerpo y su voz a un muerto, quedó fuera de campo. Seguramente este sujeto no es calculable ni puede constituir objeto de una ciencia. Poco importa, la fascinación que suscitan los espectros no se ha desvanecido. Después de la Segunda Guerra Mundial, la parapsicología es absorbida por la nebulosa ocultista de la New Age, aliándose a otras psicologías reencantadas, como la psicología humanística o la psicología transpersonal, que exploran el mundo radical y aterradoramente otro,
desde las experiencias cumbres donde el tiempo, el espacio y la identidad personal son suprimidos y el yo se expande más allá de sus fronteras y se disuelve en el cosmos. La muerte de Rein en 1980 no hizo más que acelerar la descomposición epistemológica de la parapsicología, pero desde la catacumba de las ciencias muertas, la parapsicología lleva una vida envidiable gracias a la cultura de masas. Los poltergeist, los exorcismos, la telepatía, la telequinesia, los ovnis, los ectoplasmas, la iconoclastia, las precogniciones, la clarividencia, los cazadores de fantasmas y otras actividades paranormales fueron reciclados por el cine, las artes visuales, las historietas, la música, los videojuegos y desde luego por la literatura. Y hay una última imagen. Es un poco lo que todo esto viene del libro El demonio telepático, que fue publicado por Mar Dulce en Buenos Aires el año pasado, y un número de cuadernos líricos dedicados a las glosolalias, trasplatinas, fantasmas, no leo bien, utopías y ficciones lingüísticas. Así, muchas gracias. Yo justamente quería callarme para no emitir ningún spoiler, pero en el libro comentas algo que a mí me lo acabas de retomar entero todo el rato. Lo voy a leer tal cual. Dices: la historia se escribe fabricando intrigas, ¿cierto? Y la parapsicología sería un saber a la luz de muchas intrigas. Y todo lo que va surgiendo, en lo particular, cuando leí el libro, esta primera parte, que es justamente esto, está llena digamos, de toda la pugna que hay entre los distintos saberes. También dices algo que tomaste acá, que voy a conectar con el tema de la literatura, que es todo lo que es expulsado, vuelve. Y cuando vuelven, cuando regresa con el New Age, también comentas algo, todo lo que es retro en el New Age siempre es nuevo, ¿ya? Y te digo una cosa, voy a conectarlo con la literatura, porque cuando yo vi el libro, el título, como estudiante hace muchos años de filosofía, cuando era una pequeña, creo que todos los estudiantes de filosofía tuvimos no sé, profesor, el deseo de tener un daimon como Sócrates. Pero el daimon de Sócrates era divertido porque él te mandaba, que el daimon de Sócrates lo silenciaba cuando tenía que silenciarlo. Yo quiero ese daimon porque a veces como que me pasó mucho. Pero este demonio telepático, bueno, yo tengo el libro en la cabeza, me da la impresión que es ese que se asoma a la hoja en blanco, es ese espectro que nos roba la conciencia, y que ha sido pugna dentro del psicoanálisis, dentro del ocultismo, pero que la literatura retoma, como bien dice el profesor, como aquello que es desechado de la ciencia, siempre genera algo sustancial, y acá es tomado completamente. Bueno, hay muchas cosas en todo esto. Trato de hablar de la noción de demonio, que es una noción que tiene mala prensa, porque siempre aparece asociado al diablo, ¿no? Sería como la encarnación del mal, el demonio. Pero en realidad es una versión tardía que impone el cristianismo, porque hay una diferencia entre el demonio y el diablo. Digamos que el demonio, bueno, como precede un poco la noción de diablo. Y tiene que ver con la filosofía, pero sobre todo en las creencias religiosas y mágicas de los griegos. Concebían el mundo dividido, bueno, el mundo sagrado, el mundo de los dioses estaba totalmente disociado del mundo de los hombres, y entonces había una especie como de demonio que conectaba el mundo de los dioses con el mundo de los hombres y el mundo de los hombres con el mundo de los dioses. Era un mensajero que llevaba los mensajes de los hombres hacia los dioses y viceversa, de los dioses hacia los hombres. Entonces está el famoso texto del demonio, Platón habla en el banquete del demonio de Sócrates, pero bueno, hay toda una bibliografía sobre esto, empieza con Pitágoras y después está la versión de Platón, Plotino, pero en todo caso era como una especie, lo que dice
el demonio, o sea, no era como una especie de entidad, sino era como una especie de voz. En todo caso, en Sócrates era una voz, como que un pensamiento que se mezclaba en su pensamiento y que lo iba guiando. Esta es un poco la definición que da Platón en el banquete. Entonces, esta noción de demonio, de alguna manera, se puede asociar con otra noción que utilizan los griegos, que es la noción de inspiración. Y entonces también Platón, en una serie de textos, define al poeta, dice que bueno, se producían los textos literarios en un estado de entusiasmo, y la palabra entusiasmo tiene que ver, aparece la palabra teos, o sea, el poeta estaba poseído por un dios, y entonces estableció una analogía entre el poeta que escribe poemas, el profeta que profetiza, y después también en la vida erótica había una especie de posesión o de entusiasmo, ¿no? Entonces, bueno, era como una actividad donde el que escribía, o el que producía la profecía era otro, era esta entidad del mundo intermediaria entre el mundo sagrado y el mundo de los dioses. Esto es todo el mundo de los griegos. Y pienso que está esta cuestión importante de la secularización y del desencantamiento del mundo, donde hay una serie de creencias religiosas que siguen existiendo pero desencantadas. Entonces toda esta historia del demonio sigue persistiendo, por ejemplo, cuando el psicoanálisis piensa que los poetas escriben a partir del inconsciente. Bueno, esta es la teoría de Freud. Pero hay otras teorías menos conocidas, como esta teoría de Friedrich Mayr del yo subliminal, donde también todas las actividades que tienen que ver con el arte, con la ciencia, con la inspiración, digamos, cuando uno descubre, no sé, tiene que ver con una especie de demonio, pero que está secularizado y desencantado y transformado en concepto científico, que sería el concepto de inconsciente en el sentido amplio de la palabra, porque no solamente Freud habla de inconsciente, sino que tuvo una serie de teorías que el inconsciente freudiano eclipsa. Entonces acá paso a responder a otra cuestión, que es la cuestión de la intriga. Porque en el libro utilizo la palabra intriga en dos sentidos. El sentido de construir una historia, entonces está la historia de estos saberes que surgen desencantando la experiencia de trance que era conocida, en todo caso en Europa, en la posesión demoníaca. Entonces, esta experiencia da el fenómeno del magnetismo animal, de sonambulismo y de personalidades múltiples, y el psicoanálisis freudiano emerge en este caldo de cultivo un poco así de hipnosis, ¿no? Freud trata de establecer una línea de marcación y de separarse de todo esto, pero en los orígenes Freud empieza aprendiendo la hipnosis. Y entonces la palabra intriga tiene otro sentido, que es el problema así de conflicto. Y hay toda una serie de conflictos entre saberes que son saberes rivales, pero también hay una serie de conflictos de los saberes con las creencias religiosas, porque por ejemplo, bueno, la parapsicología tiene un proyecto así muy serio. Bueno, yo terminé con Rein porque efectivamente es reconocido como ciencia, lo que no ocurre con el psicoanálisis. El psicoanálisis nunca fue reconocido como ciencia. La parapsicología fue reconocida porque hay un protocolo así científico como de ciencia natural, muy estricto, pero que en el fondo no tiene demasiado interés, porque lo único que pueden medir es que, bueno, sí hay sujetos que tienen ciertos poderes para adivinar, ¿no?, las cartas o tener contactos telepáticos o mover objetos, pero bueno, más allá de eso no puede haber más teoría. Y bueno, estas teorías entran en una especie así de depuración de la creencia, pero está la cuestión de que esta creencia o este pensamiento mágico termina siempre volviendo de algún modo. Y esto le ocurre a todos los saberes psi, desde la parapsicología al psicoanálisis también. Bueno, no tuve tiempo de abordar el tema, pero Freud tiene toda una etapa ocultista, o tiene contactos ocultistas. O sea, por ejemplo, hay toda una polémica con Jung, pero donde Freud es antiocultista, pero con otro discípulo que es Sándor Ferenczi, es un poco más tolerante al ocultismo y termina escribiendo algunos artículos de telepatía comparando el psicoanálisis o la experiencia analítica con la experiencia de videncia o de adivinación, diciendo que se produce un poco lo mismo, es decir, el analista tiene la capacidad de escuchar con su inconsciente el inconsciente del otro, y en la videncia se produce también el mismo fenómeno. La vidente, sin saberlo, puede leer con su inconsciente el inconsciente del otro. En general, cuando hay una profecía o que la vidente adivina lo que va a pasar, en realidad está leyendo el deseo del cliente que quiere que ocurra algo y termina ocurriendo.
¿Alguna pregunta? Sí, No puedo contestar. un comentario. Hola, buenas tardes. Hola. Me preguntaba yo si esto no... ¿Se escucha por allá? Sí. Si esto no tiene que ver con la idea que ya lo encontramos medianamente clara en Platón y antes de Platón, de que el mundo se nos aparece de una manera, pero que eso que se nos aparece no es en realidad la verdad, sino que siempre hay una zona que se nos desborda, que se nos escapa, y que por lo tanto hay que tener ciertas percepciones que él llama sabiduría, pero que otros podrían llamar, no sé, percepciones telepáticas. Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de las culturas amerindias, donde existen los chamanes, donde existe el uso de psicotrópicos, pero no con fines consumistas modernos, sino con fines de acceder a cierto saber que los demás no pueden tener y que ellos se encargan de transmitirlo de alguna manera, incluso en la moderna, actual cultura mapuche nuestra, por ejemplo, la Machi, o quien hace de Machi, trata los sueños, ciertas formas de sueño, como verdades que no pueden simplemente tirarse por borda, ¿no? O sea, se toman como realidades y funcionan. Son. Entonces, me pregunto si esto no es en realidad decir que es mágico, que es paranormal o es parapsicológico, una incapacidad de la ciencia simplemente, de la ciencia nuestra, para poder abarcar la totalidad de los fenómenos con los cuales los humanos solemos encontrarnos en un momento u otro de nuestra vida. Bueno, creo que hay un punto en común entre todas estas experiencias, la experiencia del chamán, la parapsicología, el arte. Bueno, el arte, digamos, de manera tal vez menos obvia, y es algo que se llama experiencia de trance. Y se puede definir como un estado de conciencia modificado donde la conciencia normal se eclipsa y aparece otro estado psicológico. Entonces, este otro estado psicológico se puede interpretar de muchas maneras. Seguramente dentro del marco de una cultura originaria se va a interpretar este estado así, porque el chamán cae en trance, o sea, cuando él tiene las visiones y viaja en el otro mundo, está en un estado de trance diferente, que está inducido aparte a través de rituales, de ingestión de drogas o ritmos que hacen que la conciencia se eclipse y en este estado de trance aparezca otro mundo. Después la cuestión está, ¿qué es este otro mundo? Seguramente en otras culturas había creencias religiosas que lo interpretaban de cierta manera. En el cristianismo este otro mundo también existe. Y bueno, la ciencia se define también por la exclusión o el corte con las creencias religiosas y mágicas. Y entonces creo que lo que en nuestra cultura cientificista va a reemplazar este otro mundo es la noción de inconsciente, que tiene muchas variantes. O sea, hay como cierto, se podría decir, imperialismo del psicoanálisis, cuando uno dice inconsciente piensa en Freud, el inconsciente freudiano, pero es una versión. Creo que hay otras versiones. Y hay muchas versiones que fueron totalmente eclipsadas por el psicoanálisis y cayeron en el olvido. Pero pienso que en los años 70 con la New Age hay como un movimiento también de retorno del pensamiento mágico. Y aquí hay una nueva serie de psicología, yo hablo de psicologías reencantadas, como se habla de experiencias cumbres, o de experiencias así de esas personas que tal vez tienen un eclipse de la conciencia, un desmayo y tienen experiencias de la muerte y vuelve. Y bueno, pero creo que hay puntos invariables que se pueden encontrar en varias culturas y para mí el punto, el denominador común de todas estas experiencias que son bastante divergentes es una experiencia de trance, es decir, un momento en el que la conciencia se eclipsa y el sujeto cae en una especie de estado donde, bueno, se producen también los sueños, ¿no? Cuando dormimos. Esta experiencia no es tan finalmente excepcional porque la conocemos todas las noches. Si una pregunta, me gustaría engancharme un poco con el profesor Mancilla. Sí. Cuando
tenía que hacer tu presentación, yo borré de tu descripción escritor. Sí. Porque ya no sé después de leer el libro si decir que eres escritor, porque me Chamán. preguntaría quién escribe. O sea, claro, no más allá de eso, porque me hago la reflexión que haces, quién escribe cuando escribes. ¿Escribes tú o escribes en un trance? ¿Quién escribe? Claro, esta reflexión de quién escribe, cuando escribimos estamos en trance, este rapto de conciencia que sucede dentro de la escritura, que se trabaja en algún momento los ocultistas hacían esta escritura automática que luego se convirtió en ejercicio literario y ahí vamos viendo cómo vamos reciclando métodos, nosotros de literatura vamos también reciclando métodos de las ciencias ocultas y los hacemos Bueno, si hay que hablar un poco así de literatura, estoy hablando de trance, psicoanálisis, sobre creencias religiosas o mágicas, bueno, se puede también pensar qué ocurre cuando uno escribe. Bueno, la experiencia es un poco diferente en todo caso a lo que me ocurre a mí. Yo no me desmayo y no soy poseído por un dios y hay otro que escribe, pero hay toda una serie de, por ejemplo, está la cuestión de la escritura automática que es muy interesante. O sea, la escritura automática también es conocida a través del surrealismo, ¿no? Que dice, bueno, uno se pone a escribe todo lo que se le ocurre por la mente y entonces eso da un texto surrealista. En realidad, lo que están haciendo es Breton, que escribe los campos magnéticos, creo que en 1919, y después cuando teoriza, embrolla un poco las cosas, porque dice, no, el surrealismo es un método de producción que se inspira de Freud, lo mete ahí a Freud, pero Freud no tiene nada que ver. Está como la confusión entre la asociación libre y esta escritura automática, que el origen es el espiritismo, es decir, los medium de pronto caían en trance y se ponían a escribir, y escribían automáticamente algo que no sabían. Por ejemplo, había muchos mediums que eran analfabetos y que de pronto podían escribir perfectamente con una caligrafía así muy de persona educada en lenguas que desconocían, pero bueno, era un muerto que hablaba a través de esta mano. Y entonces lo que va a hacer Breton es precisamente desencantar esta escritura encantada y transformarla en un método estético. Y entonces a partir de ahí se puede decir, sí, que en la experiencia de escritura hay como una experiencia de trance, pero que es un trance como ligero, controlado. Bueno, todo el mundo puede saber qué ocurre cuando uno escribe. Uno puede controlar la escritura o de pronto puede haber una idea que se nos ocurre y que nos sorprende, que sería como estos pensamientos que el demonio le dictaba a Sócrates. Pero en realidad tiene que ver con cómo concebir al sujeto. Entonces esto se puede pensar qué ocurre con la religión, qué ocurre con la ciencia, qué ocurre con el arte, qué ocurre con la literatura. Y si hay un punto en común en todas estas experiencias, sea el nombre que uno le dé a esta experiencia de trance, es como una disociación donde el que escribe no soy yo, sino otro. Es otro el que habla, ¿no? Y bueno, es el muerto el que habla, es no sé, el inconsciente el que habla, es el subconsciente, el yo subliminal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pienso que es un mismo tipo de experiencia de disociación con mayor o menor grado de disociación. Seguramente los chamanes, los medium caen en un verdadero estado así de trance, mientras que los escritores no tanto. Pienso que es un trance donde uno, bueno, sí hay algo que pierdo el control y por esa brecha irrumpen ideas o imágenes del inconsciente, pero creo que el inconsciente ocupa un poco el lugar de Dios o de los dioses en nuestro mundo desencantado. Otra pregunta, bueno, a propósito de lo que decía el profesor Mancilla, porque por ejemplo Raúl Ruiz alguna vez dio hablar de dijo que el cine de Rumi era un cine mapuche, que era un cine que trabaja con los sueños, que eso es interesante. Pero me quedé pensando un poco con esta cuestión, cómo estos saberes se van gestando también en paralelo a lo que uno podría entender como la modernidad. Y como que son como residuos, digamos, de esa racionalización absoluta, de la que habla Weber, de la que habla toda la sociología. Que claro, como decías tú, como que vuelven también a la cultura popular. Estoy pensando como en Mark Fisher y Simon Reynolds, que hablan de los futuros perdidos, que como que tu trabajo, no he leído el libro, pero en una entrevista, bueno, con la ponencia, como que tiene mucho un eco de eso, como son dispositivos científicos que pudieron ser y digamos y quedaron en un lugar lateral, como en una carretera de la modernidad, quedaron descartados, digamos, porque gana el discurso racional.
pero son recuperados, digamos, también de la cultura popular, no sé, porque Fischer y Reynolds hablan, por ejemplo, de la espectrología, le dicen hauntology, hablar de la música electrónica y en el fondo como, por ejemplo, en ciertos discos de música electrónica aparecen estos sonidos que son como ecos que resuenan detrás y de alguna forma como que hablan de la espectralidad del sonido también. No sé cómo lo ves tú también respecto a eso, como el relato de la modernidad y estos saberes que van quedando como residualmente o fuera del relato de la modernidad. Pero bueno, el relato de la modernidad y una idea muy, ¿cómo decir?, fuerte, y que es la idea de la secularización y desencantamiento del mundo. O sea, muchos, por ejemplo Weber o Freud incluso, piensan que es irreversible, que Occidente, el pensamiento, bueno, la cultura occidental, hay como distintas fases de la magia y la religión a la ciencia, y que tarde o temprano la religión o el pensamiento mágico iba a desaparecer. Esto es un pensamiento, o sea, se pensaba esto, digamos, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Era como una especie de teoría o de lugar común bastante aceptado. Bueno, lo que yo dije un poco en mi comunicación es que ya en el siglo XIX esto se aplica muy bien al desencantamiento del mundo a Europa, pero no a América del Norte ni a América del Sur. O sea, Estados Unidos es un país que produce en el siglo XIX nuevas religiones, lo que en Europa parece totalmente imposible. Y creo que en el siglo XX y en el siglo XXI la religión no desapareció. Creo que es el proceso, el error tal vez fue pensar esto en términos de lineales e irreversibles, como si fuera un proceso donde uno va hacia una mayor racionalidad, cuando hay momentos donde sí, la ciencia puede ganar, pero también puede retroceder, y que la religión se repliega pero se reconfigura. Pienso que la diferencia que hay es que tal vez el cristianismo, que era un poco la religión hegemónica, dejó un lugar vacante, y que este lugar vacante fue ocupado por otras creencias. Y bueno, está todo un poco mezclado. Creo que es todo más bien híbrido, y sobre todo está esta cuestión de lo que es expulsado de la ciencia. El pensamiento mágico termina retornando como un boomerang por algún punto. Y lo que es interesante es que todos estos saberes así que tuvieron su prestigio a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que ahora son totalmente saberes obsoletos o ciencias muertas, tienen una vitalidad muy grande en la cultura popular. Digamos que la cultura popular, o la literatura, o la música, o las artes absorben, ¿no? Todos tienen otra vida. Se podría decir que la vida, o sea, lo que la ciencia tira al tacho de basura es reciclado por las artes, la literatura, y que tiene una vida tal vez más activa y más dinámica que la que podían tener como saberes científicos. Mueven lógicas distintas. Sí, y yo bueno, estoy trabajando con el caso de la parapsicología, pero se podría decir lo mismo de la astrología, de la alquimia, de saberes también que aparentemente precedieron a la química o a la astronomía, pero nos olvidamos, por ejemplo, que Kepler, además de ser astrónomo, era astrólogo. Y que había una coexistencia, no una sustitución. ¿Me están poniendo caras? No, sigue el coloquio. Sí, sigue el coloquio, así que... hay otra No estaba chiquitita? saludando así. Ya, ok, entonces, en respeto al coloquio, que continúe, que